Buenas tardes. Me corresponde hacer la presentación de esta cuarta ponencia bajo el sugestivo título Bases científicas para la formación afectiva sexual de los jóvenes, que impartirá el profesor don Manuel Bousoño Fernández. Quiero agradecer a don Francisco Molina la invitación que me ha hecho y que ha aceptado a presentar al ponente asturiano don Manuel Bousoño, gran psiquiatra considerado en Asturias de gran prestigio. Estas jornadas llevan el acertado título de Ideología, mentiras camufladas. Podemos ver la ideología como una tendencia a sustituir la percepción inmediata y directa del mundo por los productos abstractos de una racionalidad que, no enraizándose en lo real, pretende construir con sus esquemas una mera ilusión de realidad. Podemos entonces también hablar de ideología como de ilusionismo, una actividad que no cuenta con la realidad, que niega esencialmente los valores humanos. El hombre singular se encierra en lo subjetivo y corta de este modo todo vínculo con la humanidad y con ello con la naturaleza humana. Para entender bien al que me refiero con ilusión, hay una palabra rusa, prelés, que se puede traducir algo así como seducción espiritual. Pero es más que seducción, es el estado del alma que se ha separado de la verdad. Es la corrupción de la naturaleza humana por un espejismo en lugar de la verdad. Es una tendencia pasional o sentimental del alma hacia la mentira, fundada sobre el orgullo. La ilusión actúa de una manera y Dios de otra diferente. El amo todopoderoso del hombre ha sido y sigue siendo su creador. El amo todopoderoso del hombre ha sido y sigue siendo su creador, el que ha creado y crea nuevamente. Entonces podemos preguntarnos, ¿no conserva todo su poder? La ciencia, la auténtica ciencia, muestra la realidad tal como es. Se sabe lo que dice la ciencia y también se tergiversa interesadamente lo que dice. El prospecto del programa de estas jornadas dice que nos estamos viendo sometidos a una potente campaña de destrucción de valores apoyada por los principales medios de comunicación e impulsada por determinadas fuerzas políticas. Estos ataques hábilmente diseñados utilizan la manipulación del lenguaje e intentan con frecuencia ganar respetabilidad camuflándose como ciencia. Posiblemente estos ataques estén hábilmente diseñados para conseguir unos objetivos determinados, pero también podemos preguntarnos ¿por qué hacen mella estos ataques en las personas? ¿Por qué inciden en la mentalidad de la gente y arraigan y se hacen dominantes las falsas ideas apoyadas por los principales medios de comunicación? ¿Por qué se sucumbe tan fácilmente ante estos ataques? Las malas ideas van calando, las mentiras van calando, el engaño se hace paso. Dicen los expertos que los posicionamientos ante la vida intrauterina humana, como ante tantos otros problemas bioéticos, ya sean la eutanasia o la clonación, no se plantean en la madurez de las personas, sino que surgen en la pubertad. Es en esta época en la que acontece el despertar sexual de la adolescencia, cuando la mayor parte de los chicos se plantea la cuestión del aborto, y muchos se la plantean desde una perspectiva utilitarista, para quien la posibilidad de dejar o quedar embarazada es real, pero prima que nada limite el deseo sexual. No cabe el respeto total a la vida intrauterina. Es un daño colateral que cuanto más se oculte, más se minimizará. Cuando este planteamiento se ha aceptado en la primera juventud, en plena efervescencia del deseo, y la vida se ha acomodado a él, difícilmente la fuerza de los argumentos y la evidencia de la verdad de la vida intrauterina de su inicio en el momento de la concepción llegarán a ser considerados. Esto explica por qué hoy la defensa total de la vida humana parece una batalla social perdida. No se hizo espacio para la verdad cuando las preguntas se formulaban, y una vez contestadas, la forma de vida asumida sencillamente reafirma la respuesta inicial. ¿Cómo enseñar el valor de la vida humana y su inicio? ¿Qué problemas conlleva la clonación? ¿Es responsable seguir produciendo alimentos transgénicos? ¿Vale la pena acabar con el sufrimiento del enfermo en su fase terminal, acortándole la vida? ¿La maternidad subrogada es una solución a los problemas de fecundidad? ¿Qué sucede en un aborto de pocas semanas? Muchas de estas preguntas se las hacen los jóvenes cuando aún no han abandonado el colegio, y sus respuestas proceden de la opinión pública mayoritaria, unida a sus experiencias y vivencias personales. Por ello es importante no solo utilizar estas preguntas como objeto de debate en los colegios para mejorar la capacidad argumentativa, de razonamiento y expresión de ideas propias de los estudiantes, sino abordarlas más allá de un ejercicio retórico y con la seriedad que pueden ofrecer hipótesis sólidas, donde al menos haya profesores con una formación lo suficientemente potente como para no dejar cuestiones tan esenciales para el futuro de los jóvenes en manos de quien mejor se exprese, que es como decir, en manos de la opinión pública mayoritaria del momento. Y una pequeña anécdota.
Durante un curso de biología, en la clase de tercero, una alumna interroga a su profesor en estos términos: ¿por qué los hombres y las mujeres tienen relaciones sexuales? Ella no es ingenua, hasta el punto de ignorar que son necesarias para la procreación y constituyen uno de los modos de expresión del amor, pero se declara decepcionada por no obtener respuesta a su pregunta. La profesora precisa simplemente que ella respeta el programa y que la alumna podrá encontrar por sí misma otras perspectivas, sobre todo mediante el estudio de la filosofía. Esta alumna quiere oír hablar del sentido de la sexualidad humana, mientras que su profesora se limita a describir su biología. Toda la problemática sexual actual está resumida en este hecho banal de la vida escolar, que pone a la luz dos miradas diferentes sobre la sexualidad. La adolescente se sitúa en el universo del sentido, en una visión relacional y simbólica, pero el adulto se acantona en el de cómo funciona eso. Decía San Juan Pablo II que el amor no es cosa que se aprenda y, sin embargo, no hay nada que sea más necesario enseñar. Es necesario enseñar el amor. Es muy necesaria en estos tiempos una educación afectivo-sexual que no puede prescindir de una educación bioética. Y es necesario abordar las cuestiones bioéticas básicas en el momento y edad en que éstas son formuladas, no años más tarde. Hoy está con nosotros, para hablarnos de las bases científicas de la educación afectivo-sexual de los jóvenes, don Manuel Busoño Fernández, quien cursó estudios de medicina en la Universidad de Oviedo, realizando la especialidad de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de Asturias. Se doctoró en medicina en 1990 y ha obtenido también el título de especialista en medicina familiar y comunitaria. Actualmente ejerce como profesor titular de Psicología Médica y Psiquiatría en el área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo. Ha sido fundador y presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría y de la Asociación Provincial Antidroga de Asturias, y ha sido vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Fue profesor titular de Psicopatología y Ciencias de la Conducta en la Escuela Universitaria de Enfermería. Fue coordinador del Grupo de Expertos Español para la Optimización del Tratamiento de la Esquizofrenia y vocal del Colegio de Médicos de Asturias. Es miembro de Cibersan, red de investigación psiquiátrica, y autor de numerosos artículos en revistas científicas españolas y extranjeras. Y es coautor de numerosas publicaciones, entre otros los libros Manejo de los trastornos mentales y del comportamiento en la asistencia primaria, Psicobiología de la bulimia y el trastorno obsesivo-compulsivo. Es consultor psiquiátrico en el equipo médico-psicológico del Centro de Salud Integral fundado por él en Oviedo. Y sin más, con todo lo que nos va a decir va a ser de un gran interés, le dejo la palabra. Me siento profundamente honrado por haber sido invitado a hablar y, en particular, agradecido a don Francisco Molina y, como no, a don Ricardo Viejo. No hay como tener amigos para que le presenten a uno y no hay como tener años para tener un expediente más o menos, en fin, que pueda servir de presentación, ¿no? Es decir, que a medida que uno envejece, pues va uno, sin quererlo, y admitiendo pues, que pongan notas en su currículum. Pero en realidad de lo que voy a hablar es de datos que están allí, es decir, que están en la ciencia. Cualquiera hoy en día puede conectarse a Internet, a pesar del riesgo que esto supone en cuanto que conozcan de uno todas sus intimidades, y puede consultar todos estos datos que les voy a presentar. Voy a intentar ser aséptico, es decir, científicamente ligado a lo que está publicado y, por tanto, a lo que se sabe con una cierta, en fin, fiabilidad, la fiabilidad que puede tener la ciencia. Ya saben que la ciencia cambia y que tenemos visiones cada vez distintas y nos permiten ir modificando ciertos aspectos, ¿no? Pero hay verdades científicas que perduran. Bueno, pues como por ejemplo que la Tierra es redonda o que tiene una forma geodésica, en fin, aunque hay un pequeño grupito de disidentes que piensan que la Tierra es plana. Pero a lo que yo me voy a referir es a algo que, insisto, está publicado, tiene unas bases científicas y las referencias van a estar ahí anotadas. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar en primer lugar de la racional, de por qué me gusta contar este tema, cuáles son las bases o fundamentos científicos para una correcta formación de nuestra juventud. ¿Qué es? Voy a hablar de qué es y cómo funciona el cerebro. Y esto es todo un atrevimiento, es decir, hablar de cómo funciona el cerebro y de qué es, pues es atreverme a mucho. Pero voy a dar unas pequeñas pinceladas. Voy a hablar de que en los procesos de aprendizaje hay periodos críticos y periodos sensibles. Todos sabemos, por ejemplo, que aprender un idioma cuando uno ya es mayor, pues cuesta mucho más trabajo que cuando uno es niño. Es decir, los niños aprenden de una manera pues intuitiva, rápida y sencilla, y mientras que cuando envejecemos o por lo menos tenemos una cierta edad nos cuesta hablar un segundo idioma, y vamos a explicar el por qué eso existe. Vamos a hablar de qué es lo que es la maduración cerebral, cuándo podemos considerar un cerebro como maduro. Vamos a hablar del riesgo que supone disociar sexualidad y afectividad, y es un tema
que he debatido hace poco, he comentado con el doctor Carlos Chiclana, precisamente por su experiencia en ese tema, y finalmente las consecuencias negativas que desde el punto de vista de los estudios epidemiológicos existen, que son consecuencias de una sexualidad precoz y de una sexualidad desligada del aspecto afectivo. Vamos a ver muy rápidamente estos 6 aspectos. En primer lugar, ¿por qué es necesaria una base científica para la educación? Bien, porque ya la conocemos. Hoy en día hay numerosas publicaciones científicas que hablan de cuáles son las estructuras básicas de nuestro cerebro, cómo aprenden y en qué se basan. Por tanto, si existe esa base neurocientífica y la conocemos, lo normal es que la apliquemos, no que vayamos a intentar formar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros amigos con unas bases erróneas. Es decir, no podemos partir aquí, pues yo qué sé, de las teorías psicodinámicas para intentar educar a nuestros hijos, porque ya son teorías del siglo XIX y, por tanto, tendríamos que actualizar un poco esa ciencia. En segundo lugar, porque desde plataformas ideológicas y políticas se están introduciendo pretensiones o se pretende introducir sistemas de formación que van en contra precisamente de estos fundamentos científicos. Y voy a poner solamente una diapositiva con un ejemplo fuera de España. No voy a hablar aquí del programa Escole de Navarra, que todos hemos oído hablar porque ha suscitado numerosas polémicas, pero insisto, se están intentando introducir. Y voy a poner un ejemplo de Canadá, que es un país social, avanzado, que es un país con una tradición cultural, en fin, descendiente del imperio anglosajón y, por lo tanto, bueno, pues que se entiende que debiera estar en sintonía con unas ideas, vamos a decir, sólidas, ortodoxas, etc. Y finalmente, porque las consecuencias erróneas de un planteamiento formativo equivocado tienen unas consecuencias que hoy en día sabemos. Es decir, hoy tenemos datos para poder decir que ciertos procesos educativos, ciertos procesos formativos van a dar una información errónea en nuestra juventud y van a tener consecuencias negativas en esa juventud. Y la estamos viendo los psiquiatras en la consulta. Estamos viendo gente joven, profundamente confusa, no solamente los casos que ha presentado el doctor Chiclana, sino muchas otras patologías, consecuencia de una mala formación a nivel educación afectivo-sexual. Bien, este es el programa de educación sexual, fíjense que no he cogido ningún programa español, de Planned Parenthood de Toronto. Es, insisto, una ciudad del oriente de Canadá, y fíjense lo que cita como hechos, facts about anal play, es decir, hechos acerca del juego anal. Y traduzco literalmente: cualquiera puede dar, recibir y disfrutar el juego anal. Y todo esto con independencia del género, de la orientación sexual, etc. Todo esto dirigido como formación, como hecho científico, cuando es un error, a chicos de 13 años, en el programa, insisto, oficial de educación de la ciudad de Toronto. Bien, no voy a profundizar mucho más aquí, tenemos ahí una descripción de a qué consideran ellos juego anal, etc. En fin, yo creo que puede ser incluso disgusting, es decir, tremendamente molesto el describirlo. Pero si alguien tiene interés, tienen aquí en el recuadro azul cómo llegar a esa información. Es una información pública, está publicada en la red, cualquiera puede acceder a ella. Pica uno Planned Parenthood en Toronto, Resources y Fact Sheet, es decir, hoja de datos. Y dice que hoja de datos que cualquiera puede dar y recibir juego anal. Yo no sé qué estarán intentando meter en las mentes de estos chavales de 13 años, insisto, 13 años, para decirles que estos son hechos. Bueno, por tanto, hay muchos datos para poder criticar estos programas. Voy a presentarles aquí, es un GIF que muestra unas neuronas de cultivo, por supuesto. Esto no es el cerebro de un ser humano, sino son neuronas cultivadas de animales. Y fíjense ustedes cómo se forman las uniones entre las neuronas. Y traigo esta imagen para que ustedes sepan cómo funciona el cerebro. Bueno, pues el cerebro son un montón de neuronas, 86.000 millones de neuronas aproximadamente en nuestro cerebro, que están conectadas unas con otras y que tienen la capacidad de interaccionar entre ellas. Interaccionan a través de unas uniones que se llaman sinapsis, que desde Ramón y Cajal se sabe que no hay una auténtica unión, sino que simplemente son lugares donde se acerca mucho a la membrana de una con la de otra, liberan sustancias que transmiten la información a la siguiente neurona. Lo que hacen forman redes, y esas redes forman conjuntos de neuronas que se activan de forma simultánea. Es
Es decir, es como en una orquesta que de repente entran los violines y de repente entran las flautas y luego entran pues, los tambores. Es decir, que entran conjuntos de neuronas que se activan de forma simultánea. Y eso es lo que constituye la actividad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro son neuronas que se conectan continuamente unas con otras, pero forman nuevas conexiones y esas nuevas conexiones dependen de estímulos en cuanto a su actividad. Se conectan más aquellas neuronas que se estimulan más. Es decir, sobreviven, porque al final esas uniones van a sufrir un proceso de selección, es decir, no todas las uniones van a perdurar todo el tiempo. De ahí que podamos olvidar hechos de nuestro pasado. Es decir, olvidamos porque esas conexiones que teníamos en su momento se perdieron. A veces las tenemos ahí y no las reactivamos, porque no las usamos con frecuencia, pero siguen estando en nuestro cerebro. El hecho es que las neuronas, para sobrevivir, tienen que conectarse. Si no se conectan, mueren. Y, por tanto, el hecho fundamental de nuestro cerebro es la selección de esas uniones de las neuronas. Tenemos aquí imágenes con la tecnología que utilizaba Ramón y Cajal del cerebro a los 36 semanas, el recién nacido, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 2 años, 4 años y 6 años. Fíjense que el número de neuronas es el mismo, es decir, si nosotros contabilizamos el número de neuronas aquí o aquí, el número de neuronas es el mismo. Lo que ha crecido es la red de conexión. Es decir, lo que sirve como proceso de maduración cerebral es el aumento en las conectividades cerebrales. Pero fíjense que esto es hasta los 2-3 años. Después lo que ocurre es lo contrario, es decir, hay un proceso de podado, de selección de aquellas neuronas que han sido útiles. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay un periodo de incremento de la densidad sináptica, aumenta la densidad sináptica aproximadamente hasta los 3 años y a partir de ese momento empieza a declinar. Y ese periodo clave de selección de las neuronas coincide con la infanto-adolescencia. Es decir, aproximadamente entre los 10 y los 18 años es cuando más se seleccionan las neuronas. De forma que si aquí, entre los 10 y los 18 años, tenemos a nuestros jóvenes colgados de la pornografía o colgados de una droga o con otro tipo de actividades, estarán desarrollando conexiones cerebrales que luego serán muy difíciles de eliminar de adultos. Estarán condicionando su cerebro a ser un cerebro pornoadicto o a ser un cerebro que se ha habituado a otro tipo de estímulos. Si en ese periodo lo que están haciendo es realizar deporte, leer, estudiar, relacionarse con los demás, que es el periodo clave de selección de sinapsis, nosotros tendremos un cerebro de adulto, que es esta etapa de donde está más o menos plana la densidad sináptica, un cerebro maduro que tiene conexiones útiles. Si no, están enganchados a esta etapa de la formación. Por tanto, es muy importante lo que ocurra en este periodo infanto-juvenil, teniendo en cuenta que se seleccionan precisamente aquellas uniones, aquellas sinapsis que tienen más actividad. Y claro, estábamos hablando antes de sujetos que están teniendo, se están masturbando 5 o 7 veces al día. Bueno, pues tienen bastante actividad esas sinapsis, ¿no? Es decir, por tanto, están condicionando una dependencia a ese tipo de conductas, con independencia de otras muchas que pueden ser también igualmente nocivas. Tenemos también otros procesos, no solamente el proceso de selección sináptica, el que sirve como aprendizaje, tenemos el proceso de mielinización, que tienen ustedes aquí en esta línea que va creciendo desde el nacimiento hasta nuestra, digamos, última edad, es decir, en el adulto el proceso de mielinización está casi completo. Mielinizar es cubrir las uniones de los nervios con una especie de forro, que son las vainas de mielina que forman unas células especiales que se llaman células de Schwann. Bueno, eso lo que hace es protege la conectividad nerviosa y hace que sea más eficiente. Cuanto más, digamos, cubierto está el cable, mejor funciona. Bien. Pero aparte de esto, tenemos otras dos curvas que vemos aquí y que vemos cómo este proceso de sinapsis excitatorias prefrontales decrece esa actividad, mientras que crece la de las sinapsis inhibitorias prefrontales. Es decir, a nivel de nuestra corteza frontal está ocurriendo un fenómeno de que poco a poco van predominando las sinapsis de carácter inhibitorio, las señales que frenan la actividad impulsiva de nuestro sistema límbico, nuestros impulsos basales, impulso de reproducción, impulso de alimentación, etc. Y este es el periodo clave en el cual aparece ya un mayor predominio de las sinapsis inhibitorias. De forma que si a partir de los 18 años, por ejemplo, llega un niño y me pega una patada en la espinilla,
en lugar de darle una bofetada, que es lo que me saldría de mi amígdala como respuesta a esa agresión, pues pienso, caray, este es el hijo de mi amigo y no conviene pegar una bofetada porque si no mi amigo se va a enfadar conmigo. Es decir, mis sinapsis inhibitorias frenan el impulso de mi sistema límbico. Y para eso sirve precisamente el sistema del prefrontal, sirve para coordinar el resto de la actividad cerebral, que muchas veces, en fin, nos está pidiendo cosas a las cuales no debemos acceder. Un sujeto como yo, con un sobrepeso, pues no debe acceder al postre que hoy tuvimos maravilloso y encantador. En fin, está muy apetitoso, pero, en fin, no me conviene por mi razón metabólica, es decir, no es lo que más me conviene. Mis sinapsis inhibitorias predominaron y conseguí llevarme del postre, no así de las galletas del café. Pero bueno, el hecho concreto es que no siempre consigo frenar esas sinapsis excitatorias. Pero piensen que no son esos los únicos procesos que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Hay otros muchos que vamos a comentar. Entre ellos, por ejemplo, hay un fenómeno que es el de la potenciación a largo plazo, que depende de los receptores NMDA, es unas siglas de un tipo de receptor de glutamato, y que hace que sean sensibles al estímulo. Cuanto más se estimula un receptor NMDA, más fácil es de estimular. De forma que si repetimos un estímulo, acabaremos teniendo una respuesta rápida a él mismo. Si yo les preguntase cuántos son 7 por 8, rápidamente todos ustedes me dirían que 56. Había algún 63 por ahí, pero bueno, hay gente que se confunde de vez en cuando. Pero tenemos muy internalizado, salvo hoy en día los chavales, que claro, todo lo hacen con la calculadora del ordenador, que ya no saben ni multiplicar. Pero los que aprendimos en su época las tablas de multiplicar, repitiéndolas y repitiéndolas y repitiéndolas, tenemos esas conexiones muy activas. Y por tanto reaccionan de una manera muy rápida. Es decir, repetir sirve para aprender. Y lo vemos en numerosas culturas. Aquí tenemos a niños judíos aprendiendo la Torá. Fíjense en el tipo de movimientos que hacen. Niños judíos aprendiendo los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que como lo denominamos los cristianos. Pero fíjense cómo lo hacen los chavales musulmanes que están aprendiendo el Corán. Exactamente lo mismo. Y si pensamos qué hacíamos nosotros para aprender la tabla de multiplicar, es básicamente lo mismo, lo cantábamos, 2 por 2 son 4, 4 por 2, todos lo recuerdan, ¿no? Así que lo que estamos haciendo es estimulando. Pero no es el único procedimiento de la información o la forma de aprender. Fijaros, un niño está predispuesto a detectar la mirada de la madre. Los niños responden muy bien, los niños recién nacidos, a estímulos que simulan los ojos de la madre. Y por tanto, como la madre es el objeto que con más frecuencia ven después de haber nacido, pues resulta que están predispuestos genéticamente a detectar esa mirada de la madre. Y esa señal es muy fácil de detectar por parte de un recién nacido. ¿Qué ocurre? Que luego en la vida real hay muchos estímulos distractores. Es decir, no solamente está la mirada de la madre, sino que está pues, el osito que le ponen, los movimientos que ponen encima de la cuna, todas estas cosas que hacen que se distraiga. Hay muchos estímulos distractores. ¿Qué es lo que hace que el niño acabe detectando la mirada de la madre? Bueno, que la madre le da una caricia, que la madre le da el pecho, que la madre le alimenta, que la madre le cuida, le lava, le mima. Por tanto, el niño segrega dopamina ante esos estímulos y esa dopamina hace que se señale precisamente, y tenemos aquí cómo entre todos los estímulos que le rodean, el niño es capaz de detectar precisamente la mirada de la madre. De forma que a partir de una cierta edad, cuando la coge cualquier otra persona que no sea su madre, el niño llora, porque está acostumbrada a la mirada de la madre, precisamente por ese marcaje de la dopamina. La dopamina lo que activa son los recuerdos emocionales. La dopamina está implicada en la dependencia a la sexualidad que mencionaba antes el doctor Chiclana. Por tanto, sistemas de aprendizaje múltiples. Nuestro cerebro tiene muchos sistemas. Este es otro que describió maravillosamente este neurólogo. A mí no me gusta hablar bien de los neurólogos. Los neurólogos y los psiquiatras nos llevamos mal habitualmente. Es una tradición clásica. Y, en fin, yo siento reconocer que este es un genio que probablemente acabe recibiendo el premio Nobel. Este es Ramachandran, que es un neurólogo de origen hindú que trabaja en California. Pues bien, Ramachandran saludaba cada día a un paciente que tenía una lesión del hipocampo. Los sujetos con lesiones del hipocampo son incapaces de aprender nada nuevo. Como consecuencia de ello, al día siguiente, el doctor Ramachandran era visto por este paciente como un doctor nuevo, al que no conocía. Y todos los días le saludaba, hombre, ¿usted quién es? ¿No? El doctor Ramachandran. Bueno, pues al día siguiente, ¿usted quién es? ¿Quién? El doctor Ramachandran. Bueno, un buen día el doctor Ramachandran se le ocurrió, utilizando un aparato eléctrico, al darle a la mano, darle una pequeña descarga eléctrica. Bueno, pues al día siguiente, en días posteriores,
el paciente, que seguía sin recordar quién era el doctor Ramachandran, ya no le daba la mano. Es decir, había grabado emocionalmente la respuesta negativa del estímulo doloroso del doctor Ramachandran. Es decir, esa imagen que no conocía, que no recordaba, que no sabía quién era, dice, no le doy la mano porque no sé, no me apetece. ¿Y dónde se guarda esa información? Bueno, pues se guarda en la amígdala. Es decir, el éxito del recuerdo emocional amigdalar está medido, está estudiado, y es una de las formas de aprendizaje. Aprendemos lo emocional a través de la amígdala. Es decir, a través de la amígdala el niño reconoce a la madre, el paciente reconoce al doctor Ramachandran, aunque no sepa racionalmente quién es, porque el aprendizaje racional radica en el hipocampo, no en la amígdala. Bien, como veis, simplemente he mencionado algunos de los procedimientos de aprendizaje. Voy a mencionar otros dos aspectos. Uno es la existencia de periodos críticos y otro de periodos sensibles. No voy a profundizar en ellos, simplemente que los periodos críticos son periodos en los cuales, si no has aprendido eso durante ese periodo, ya no lo vas a aprender nunca. Eso se ha visto, por ejemplo, en gatos a los cuales se les desconectan las vías ópticas y el gato ya no aprende a ver con las neuronas que le dicen lo que es. Las neuronas que reconocen los objetos, las neuronas que se activan cuando nosotros vemos algo, son neuronas del lóbulo occipital. Hay una corteza primaria, secundaria, etcétera, no vamos a profundizar, pero el hecho concreto es que cuando se desconectan las vías nerviosas que unen las células de la retina, que son sensibles a la luz y al color, con esas vías nerviosas de la corteza occipital, bueno, pues resulta que el gato nunca más vuelve a aprender a ver. Es decir, no es capaz en un futuro de reconocer. Esto se ha visto, tenemos aquí a este gato, donde les han desconectado una de las vías en los gatitos recién nacidos y ven cómo pues, responde de una manera muy distinta en un ojo que en otro. Otro tipo de periodo crítico es el que describió en su día Konrad Lorenz. A mí tampoco me gusta hablar de Konrad Lorenz porque resulta que era nazi, estuvo colaborando con el régimen nazi, pero describió muy bien el fenómeno de que los pequeños animales, como pueden ser los gansos o los patos, siguen el primer objeto que se mueve después de nacer. Es decir, el pato eclosiona del huevo, sale del huevo y lo primero que ve moverse le sigue, pensando que es la madre, que es lo que habitualmente sucede, que es la madre la que está ahí al lado. Pero claro, resulta que el doctor Lorenz, haciendo trampa, se colocaba en lugar de la madre y entonces le seguían los patitos, como se puede ver aquí. Si los patos no aprenden a seguir al doctor Lorenz en ese momento, ya no aprenden nunca. Es decir, es un periodo crítico. O aprenden en ese momento o ya no son capaces de modificar esa tendencia. Otros periodos son periodos sensibles. Fijaros aquí, estos son las zonas de adquisición del lenguaje, estamos viendo el pie de la primera circunvolución frontal y cómo en este sujeto que ha aprendido al mismo tiempo el turco y el inglés, las zonas de aprendizaje del inglés y del turco son similares, coinciden, mientras que este otro sujeto que ha aprendido inglés y francés, primero el inglés y después el francés, pues resulta que el inglés está situado justo en esa misma circunvolución frontal, al pie de la misma, mientras que el francés lo adquiere en una zona que está al lado, pero no es la misma zona. Y por tanto, nunca hablará el francés como habla el inglés como idioma nativo. Y eso nos pasa a los que hemos aprendido los idiomas a partir de una cierta edad. Por eso es importante, cuando al que quiera o tiene interés en aprender bien un idioma, hacerlo desde la infancia. Y eso es trascendente de cara a dónde se adquiere el lenguaje y, por tanto, tiene que ver con ese dónde implica el cómo se adquiere el lenguaje. Recuerden que los niños tienen mucha facilidad para adquirir el lenguaje hasta los 2, 3, 4 años. Por encima de esa edad nos empieza ya a costar porque nos cuesta la pronunciación, porque no hemos acostumbrado el oído a escuchar los sonidos que pronuncian en Francia. Yo tengo un cuñado que es muy cabrito y que cuando estaba en Francia, estuvo trabajando en Francia 3 años, pues, en fin, se compró un perro y le puso al perro Jarro. Y digo, ¿por qué le pusiste Jarro? Dice, porque no lo pueden pronunciar los franceses. Y los franceses no saben pronunciar ciertos tipos de sonidos que sí pronunciamos los castellanoparlantes. Es decir, ¿por qué? Pues porque no lo han adquirido en su infancia y por tanto saben hablar francés muy bien, lo cual sorprende a los portugueses, pero por otra parte, en fin, hay esa dificultad. Bien, cuando esto se estudió, y fijaros que ya estamos hablando de 1954, el señor Montessori habló de los periodos sensibles para aprendizaje de ciertas cosas, ¿no? Y aquí habla de la infancia, de la primera infancia, de la segunda, de la adolescencia y de la madurez. Y fijaros, en la adolescencia el sujeto es especialmente sensible, es un periodo de sensibilidad para aprender lo que es la justicia social, quiénes son los héroes o los modelos que debe seguir el sujeto, la dignidad personal.
y la pertenencia a grupos, es decir, donde se adquiere o cuando uno es sensible a adquirir la pertenencia a grupos, yo soy de este grupo de amigos, yo soy del Real Oviedo, etc. Digo el Real Oviedo por poner un ejemplo paradigmático de lo que no puede uno ser por el sufrimiento que causa todo esto, ¿no? Imagino que los del Atlético de Madrid tendrán algo similar. Pero bueno, el hecho concreto es que en esta etapa aprendemos esto. Y esto está descrito, insisto, desde el año 54. Es decir, hay una etapa concreta en la adolescencia en la cual aprendemos toda una serie de cosas que son importantes para la vida. Si no las aprendemos aquí, nos va a costar mucho más aprenderlas. No es que no podamos, porque este es solamente un periodo sensible, no un periodo crítico, pero nos va a costar mucho más. Bien, cuando miramos qué es la maduración cerebral, eso también está definido desde hace ya muchos años. Fijaros qué es la capacidad de adquirir autoconciencia, es decir, reconocer y controlar las propias emociones y sentimientos. Saber que yo me enamoro, o saber que yo estoy triste, o saber que estoy contento. Saber regular las emociones, saber gestionar las emociones, no erradicarlas, simplemente gestionarlas. Y esto es algo que vemos nosotros en la patología con mucha frecuencia. Doctor, es que yo no me contengo, cuando me enfado pierdo el control y le pego a mi mujer. Siéntese un momento, usted debiera aprender a controlar su emoción. Debiera aprender a que incluso enfadado debe mantener la calma, que no se puede pegar a una mujer, que no es correcto. ¿Bien? Es decir, esa regulación emocional implica una maduración cerebral. Tener capacidad para la empatía, ser capaz de ponerse en lugar de los demás. Esto, por ejemplo, no le ocurre a los psicópatas. Les importa un comino que los demás estén sufriendo, no sufren por el sufrimiento ajeno. Las habilidades sociales, el aprender a relacionarnos y luego las habilidades para la vida. Todas estas 5 aspectos de aprendizaje son muy importantes para conseguir una auténtica maduración cerebral. Y fijaros que entre ellas está la regulación emocional. Y la regulación emocional implica la regulación de las emociones, entre otras, las que suscitan las actividades sexuales y la que suscita el enamoramiento. Y como vamos a ver a continuación, ya se lo adelanto, el amor y el sexo están vinculados a nivel cerebral. Cada vez que hacemos el amor, lo hagamos con quien sea, o con la almohada, o con el perro, nos enamoramos en parte del almohado del perro. Es decir, no podemos inhibir la actividad cerebral que suscita la sexualidad. Implica necesariamente un cierto proceso de enamoramiento de aquello con lo que estamos realizando una actividad sexual. Y fíjense, basta un abrazo para que empecemos a segregar oxitocina. Un abrazo prolongado de más de 30 segundos ya suscita la liberación de oxitocina. Y la oxitocina, concretamente en la mujer, por eso es muy peligroso que las mujeres se dejen abrazar durante periodos prolongados, porque es que se enamoran, le dan confianza a la persona que les ha abrazado, y no todo el mundo merece la confianza. En fin, no voy a mencionar casos clínicos. El hecho es que el periodo sensible para la formación de valores y relaciones sociales es precisamente la pubertad-adolescencia. Es donde se integran los valores que rigen las relaciones sociales, la amistad, la cooperación, la empatía, el trabajo en equipo, la justicia, el esfuerzo, la solidaridad, la sensibilidad, el respeto, la tolerancia. Son valores que se adquieren en esa etapa. Y o adquirimos estos valores o adquirimos otros valores. La autosatisfacción, el egoísmo, el mirar solo para uno mismo, etc. Podemos optar por cualquiera de dos. Por tanto, hay un periodo sensible para el aprendizaje del amor y la sexualidad. Y esto es debido a la emergencia de las hormonas sexuales que aparecen en torno a los 12, 14 años de edad. Es decir, la pubertad, adolescencia, el principio de la pubertad, empiezan a surgir las hormonas sexuales, se disparan los niveles de estrógenos en la mujer, de testosterona en el hombre, y esto hace que nuestro cerebro esté sensible a unos estímulos a los cuales antes no prestaba atención. Oye, mamá, que me he fijado que las piernas de Julita están impresionantes. Oye, papá, que qué guapo es este chico que resulta que es nuestro vecino. Y empiezan a prestar atención a algo que 15 años antes o 13 años antes no prestaban en absoluta atención. Por supuesto, luego hay estímulos que antes pasaban desapercibidos y ahora ya no. Y concurre este periodo con el periodo de formación de valores sociales, de forma que están intrínsecamente unidos. No hay forma de aprender lo que son los valores sociales, el respeto por los demás, si no tenemos una conciencia de lo que es el amor, de lo que es la empatía, de lo que es el sentirnos atraídos por los demás y admirar el valor de los demás, respetar a los demás. Tenemos que tenerlo claro que esto está unido y está unido también a la emergencia de la sexualidad. Por tanto, sexualidad, amor y socialización están muy íntimamente relacionados.
Y esto lo vamos a ver asociado precisamente a esta emergencia de las hormonas, precisamente entre los 10 y los 15 años. Lo tenemos aquí en este recuadro azul, pero hay un pequeño pico, si nos damos cuenta, en esta primera infancia, en el bebé, ¿no?, que tiene niveles hormonales que sospechosamente llaman la atención. Es el periodo en el cual el niño se enamora de su madre o de sus padres y hermanos. ¿Por qué? Pues porque hay una emergencia también de esos valores hormonales que decimos, oye, ¿para qué le sirve a un niño tener testosterona o estradiol? Y luego hay otro aspecto que merece la pena destacar en esta diapositiva, que es que la emergencia del estradiol en las mujeres precede al de la testosterona en los hombres por un periodo entre 6 y 2 años, 6 meses y 2 años. Por eso las mujeres maduran antes. Pero es que además la presencia de estradiol hace que haya más sinapsis. Estos son botones sinápticos en un nervio, y vemos cómo los que están tratados con estradiol tienen más botones sinápticos y están más desarrollados que los sujetos control. Es decir, una persona que esté sometida a estradiol, una adolescente, una puber, resulta que tiene más ramificaciones dendríticas y eso hace que su cerebro madure antes. Y esto podría justificar los modelos de educación diferenciada, porque resulta que las chicas y los chicos a esa edad son muy distintos sus cerebros unos de otros. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en eso porque nos llevaría muy lejos. Sí que voy a insistir en esta diapositiva donde se demuestra que amor y sexo van unidos. Este es el núcleo accumbens, que es el núcleo que se activa por acción de la dopamina precisamente en las actividades placenteras. Puede ser jugar, puede ser comer, puede ser tener actividad sexual, puede ser cualquier actividad que suponga placer. Se segrega dopamina y activa el núcleo accumbens. Lo tienen ustedes aquí señalado, se activa el núcleo accumbens. Pero fijaros, este es un sujeto al cual están haciendo una resonancia magnética funcional, está consumiendo, por tanto, y se ve activado esta zona, pero fijaros que también se activa el córtex prefrontal ventromedial. Y este córtex prefrontal ventromedial es justo el núcleo que se activa cuando nos enamoramos. Por tanto, tener actividad sexual implica necesariamente siempre un cierto proceso de enamoramiento. ¿Qué ocurre entonces en nuestra sociedad donde el sexo va por un lado y la afectividad va por otro? Bueno, que hay una disonancia en el cerebro, que nos enamoramos de nuestras almohadas, nos enamoramos de la muñeca hinchable que tenemos o del juguete sexual que sea o de la chica prostituta a la cual vamos a visitar. Es decir, nos enamoramos equivocadamente y eso produce unos conflictos emocionales muy importantes cuyas consecuencias psiquiátricas vemos luego demasiado tarde. Es decir, sujetos que han tenido esa disonancia en la etapa puber de adolescente, luego van a tener conflictos de carácter psiquiátrico en la etapa adulta. Y lo vamos a ver después. Bien, el riesgo de separar artificialmente el amor y la sexualidad, y esto es consecuencia evidentemente de la introducción de métodos anticonceptivos, porque hasta la aparición de los métodos anticonceptivos eficaces, amor y sexualidad iban unidos. Y la gente lo sabía y tomaba sus precauciones, todo lo que ustedes quisieran, se casaba antes, etcétera. Pero el hecho de que se haya disociado hace que el amor pierde su sentido de integración social. Hace que el amor humano, que es el que permite formar una familia, que es la célula elemental de la sociedad, se debilite y como consecuencia de ello las familias hoy en día son mucho menos duraderas, el porcentaje de separaciones y divorcios aumenta alarmantemente, es más, muchas familias ni siquiera se forman. Son parejas que se juntan, tienen una actividad sexual un tiempo, cambian, etcétera. Y si se separa el amor de la sexualidad, el humano se vuelve tremendamente egoísta, busca solo su satisfacción. Mientras que el amor es algo altruista, va uno buscando el bien del otro, el bienestar del otro, el que el otro disfrute con la actividad sexual. Por eso el amor es altruista, busca el bien del otro. Mientras que el sexo es egoísta, voy buscando mi satisfacción. La sexualidad no conoce límite. Y eso hace que acaben en fenómenos adictivos, una gratificación repetitiva que se agota en sí misma y por otra parte deshumaniza. Porque se pregunta uno, bueno, ¿esto qué es? ¿La vida es esto? ¿No? Se convierte en adictiva y la sexualidad se centra en la autosatisfacción y vuelve egoísta al ser humano. Por tanto, se pierde por completo el sentido de la existencia y como consecuencia de ello la sociedad falla. Algunos pensarán, bueno, el dueño del mundo estará contento porque es lo que va buscando el fallo social, etc. No vamos a entrar en ello. Las consecuencias psicosociales es que la familia se desestructura, lo estamos viendo en nuestra sociedad occidental. Se pierde la estructura protectora del individuo, con la separación, los divorcios, los niños quedan al albur, a veces de los abuelos cuando tienen suerte. El sujeto queda desprotegido y expuesto a la manipulación social.
La sociedad se constituye por sujetos egoístas que buscan solo su propia satisfacción y como consecuencia de ello, y que no la encuentran, porque la satisfacción no está en eso, la satisfacción no está en tener actividad sexual 7 veces al día. Son 7 minutos, 20 minutos de placer y el resto del día. Es decir, que queda una tristeza profunda, de los franceses que son muy sabios dicen que después del amor tristeza. Pues es lo que pasa, cuando es únicamente satisfacción social, produce una inmensa insatisfacción y el sujeto se vuelve protestante, se dedica a protestar, porque no está satisfecho con su vida y como consecuencia de ello pretende cambiar las normas, cambiar las reglas, se convierte en un elemento social disonante. Al perderse el sentido de la existencia se provoca la aparición de enfermedades mentales, concretamente ansiedad, depresión y suicidio. Lo vamos a ver, insisto, en algunas gráficas a continuación. Las consecuencias neurobiológicas es un desequilibrio del sistema de recompensa. No se puede activar el accumbens sin activar la corteza dorsal que mencionaba antes. Hay una falta de armonía en las relaciones afectivas. Se invierte la flecha del interés. En lugar de que en el amor el interés es el otro, es un interés altruista, cuando la actividad es solamente sexual, el interés es solamente en uno mismo, es por tanto egoísta. Y se produce a medio plazo una profunda insatisfacción que acaba provocando, insisto, ansiedad, depresión y suicidio. Y nos preguntamos, entonces, ¿quién debe formar? ¿Debemos permitir que la sociedad la formen la comunidad de Toronto? ¿Debemos consentir que nuestros hijos sean formados por el programa Escole de Navarra, que proponía empezar a preguntar desde los 3 años, ¿tú qué eres, niño o niña? Introduciéndoles dudas acerca de lo que son. Un niño a esa edad no se pregunta qué es. Un niño es el hijo de su madre. Y es su identidad fundamental. Por tanto, tenemos que recurrir a estudios como es este, es un metaanálisis, es el tipo de estudio con más peso científico. Se hacen numerosos estudios sobre un tema y se reúnen de forma que sus conclusiones permiten ver si hay una correlación positiva o no con el dato que uno va buscando. Concretamente, en este estudio se demuestra que el control parental, es decir, la educación por parte de los padres, está asociada, como no podía ser de otra manera, con un menor riesgo sexual en adolescentes, menor riesgo de enfermedades sexuales, menor riesgo de conflictos emocionales, menor riesgo de suicidio, etc. ¿Cómo protegen los padres a sus hijos? Educándoles. Y la cuestión entonces sería ¿cuándo? Porque otras influencias, aparte de los padres, que la tenemos en esta tarta de quesos, fijaros, la parte azul son los padres, pero fijaros, los amigos es un 20%, los profesores un 16%, líderes religiosos un 7%, esto es una encuesta realizada en Estados Unidos y probablemente aquí en España este porcentaje sería incluso menor. No sabe, no contesta un 6% y los hermanos un 5%. Es decir, la influencia fundamental tiene que ser los padres. Si los padres no hacemos nada, nuestros hijos estarán mal formados. ¿Y qué pasa con el vínculo en el adolescente sexualmente activo? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos empiezan a tener actividad sexual en edades, como me acaban de decir que en Francia se ha autorizado que tengan actividad sexual en los 13 o los 14 años? Esto es una locura. Pues bien, la vinculación emocional aparece con la relación sexual siempre que esto ocurre. Nuestro cerebro no distingue que hemos cambiado de cultura. Nuestro cerebro no sabe que existe métodos anticonceptivos. Nuestro cerebro actúa como ha actuado desde hace milenios. Es decir, cada vez que se activa el accumbens, se activa el núcleo del enamoramiento. Y como consecuencia de ello, se repite una y otra vez el siguiente ciclo. Actividad sexual, vínculo, le echa una novieta, está con ella unas semanas, se rompe esa estructura porque está todavía el sujeto inmaduro, tiene 13 años, a los 13 años, ¿cómo puede uno saber quién es la mujer adecuada o el hombre adecuado? Hay una nueva actividad sexual, un nuevo vínculo, una nueva ruptura, y este círculo vicioso es profundamente insatisfactorio. Y es la causa de que aparezcan enfermedades mentales asociadas al mismo, en los sujetos que tienen actividades sexuales frecuentes antes de que su cerebro esté maduro. El conocimiento científico actual, por tanto, lo que recomienda es justo lo contrario, respetar los procesos naturales de adquisición que responden a la forma en que se va conformando nuestro cerebro, que responden a lo que es la madurez. ¿Cuándo debiéramos tener relaciones sexuales? Cuando nuestro cerebro está maduro, no cuando está siendo objeto de una manipulación por parte de políticas interesadas o por parte de grupos de presión como son los de la ideología de género y similares. Cada cosa a su tiempo, cuando el cerebro esté maduro para un aprendizaje concreto. No debemos disociar la sexualidad de las relaciones interpersonales, porque si no el sujeto va a plantearse mal,
tanto lo que son las relaciones afectivas como lo que son las relaciones interpersonales de amistad. Porque vamos a entendernos, amor implica querer a los demás, querer a mis amigos, querer a las personas con las que convivo, querer a mi vecino, respetarle. Es decir, eso es también amor. Y eso se activa cuando activemos esa zona de la corteza prefrontal. Y eso lo activamos sin querer, pues porque todos los días coincidimos en el ascensor y comentamos qué mal tiempo hace hoy, etc. Bueno, hasta en Madrid quizás no sea tanto. Pero el hecho concreto es que no podemos evitar que haya esa disociación cuando no asociamos correctamente esas actividades sexuales al periodo de madurez, cuando podemos establecer relaciones afectivas correctas, maduras, responsables. Por tanto, amor, sexo y sexualización se desarrollan simultáneamente. No se desarrollan armónicamente cuando es de forma independiente. No podemos desarrollar la socialización si no unimos esto a la sexualidad y al amor. Se necesita mutuamente para facilitar un desarrollo personal integral. Vamos a ver las consecuencias. ¿Cuál es el riesgo de una sexualidad precoz? Bien, y esta es ya la última parte de la exposición. El 50% de las relaciones actualmente, esto es información del INE del 2015 en España, 50% de las relaciones entre adolescentes se rompen en un plazo de 6 meses. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues que tenemos una media de 2 novias al año en estas edades. La depresión y el suicidio son mayores en los adolescentes sexualmente activos. 1 de cada 9 abortos son de adolescentes menores de 20 años. Por tanto, eso tiene unas consecuencias importantes. Porque ¿qué pasa con estas chicas que han abortado? Que son víctimas también. Es víctima el feto, por supuesto, lo hemos matado. Pero es que esa chica va a quedar marcada de por vida y muchas de ellas van a desarrollar depresión, que está perfectamente descrito y se sabe cuáles son los factores condicionantes, que haya sido presionada. ¿Y qué chica de 14, 16 años que se queda embarazada no es presionada para abortar? Muchas. En 2013 se produjeron 12.771 abortos de chicas menores de 20 años, lo que supone el 12% del total. Estamos hablando, por tanto, de cifras importantes. Estas sexualidad y tentativas suicidas. Fijaros, sexualmente activos, a la izquierda, un 6% de tentativas suicidas en varones, frente a un 0,7% en los que no son sexualmente activos. Es decir, el tener sexualidad activa en estos sujetos adolescentes, varones, implica mayor riesgo de suicidio. Lo mismo en las chicas. Aquí son cifras del 14% en las sexualmente activas frente al 5,1% en las sexualmente no activas. Las chicas en general realizan más tentativas suicidas que los chicos. Afortunadamente son mucho menos eficaces a la hora de matarse porque utilizan métodos menos violentos que los chicos. En fin, hay una diferencia de conducta suicida entre la mujer y el varón que se manifiesta en estas cifras. Las chicas lo intentan más, los varones lo consiguen más. Pero fijaros la diferencia que se establece en el hecho de que sean sexualmente activos o no. Cuando miramos la depresión, nos explica quizás el anterior dato. Vemos que también la depresión es mucho más frecuente en varones sexualmente activos que en los sujetos que no son sexualmente activos. Y que la depresión y la actividad sexual lo pasa lo mismo en las chicas. Fijaros, depresión y actividad sexual van ligados. Un 25% de las chicas sexualmente activas presentan síntomas depresivos, frente a solo un 7% de las chicas sexualmente no activas, que también se deprime, pero por supuesto mucho menos, 3 veces menos, que las que son sexualmente activas. Cuando miramos los rendimientos académicos, también nos asustamos, porque los abstinentes tienen un 3,5% o 3,6%, no sé exactamente la cifra desde aquí, los que no tienen relaciones sexuales, mientras que porcentaje de expulsión de la escuela 3 veces más, 9%, en los que son sexualmente activos. Porcentaje de abandono escolar, lo mismo, casi más del doble en los sexualmente activos que en los que son abstinentes. ¿Por qué? Pues porque distrae. La actividad sexual constituye una molestia en estos periodos en los cuales el chaval debe estar estimulando su actividad cerebral formativa, no una actividad cerebral sexual que lo que le va a hacer es confundir y distraer de lo que debe realizar. Bien, por otra parte, la ruptura repetida de los vínculos daña la capacidad de vincularse, hace que sea luego más difícil vincularse, hace que sea más difícil enamorarse. Los individuos que han tenido múltiples parejas sexuales antes del matrimonio tienen más riesgo de divorciarse que los individuos que no lo han tenido. E incluso las parejas que cohabitan antes del matrimonio, y esto es frecuente hoy en día, tienen mayor riesgo de divorciarse que las parejas que no han cohabitado antes.
Es más, muchas parejas que cohabitan nunca se llegan a casar. Y simplemente van cambiando de pareja de vez en cuando. Las cifras son abrumadoras. Esto es una gráfica que nos demuestra también que cuanto más pronto empiece el debut sexual, más riesgo hay de cambio de pareja. Fijaros, en los menores de 12 años, el porcentaje de número de compañeros sexuales a lo largo de la vida, más de 20. Es decir, si una chavalita o un chaval empieza antes de los 12 años, la posibilidad de que tenga más de 20 parejas a lo largo de su vida es muy elevada. Mientras que si nos vamos al extremo opuesto, si tenemos relaciones o empezamos a tener relaciones a partir de los 26, donde ya se supone que el cerebro está maduro, las probabilidades son como máximo de 2. Es decir, cuanto más tardíamente comenzamos a tener actividad sexual, menos riesgo hay de que estemos continuamente cambiando de pareja. Y bueno, ya un último dato, que es que cuando le preguntamos a los propios adolescentes si hubiesen deseado esperar más antes de tener actividad sexual, y nosotros diríamos, bueno, es que los chavales hoy en día nos van a decir que no, que todo el mundo, y cuanto antes mejor. Pues resulta que no, que si preguntamos a los chicos, un 55% de los chicos nos dicen que hubiesen preferido esperar más. ¿Y por qué no esperaron? Por la presión de los compañeros, por la presión social, etcétera. Y porque además en el colegio les han enseñado cómo utilizar el preservativo y les dan un paquete con un preservativo, en muchos colegios. Si preguntamos a las chicas, resulta que tienen todavía más presión social. Una chica, responden que hubiesen deseado esperar más un 72% de las chicas. Es decir, las propias chicas reconocen que hubiese sido mejor esperar. Y por tanto la recomendación no puede ser otra. Hay que esperar a ser maduros para tener relaciones sexuales. Desde el punto de vista ya cristiano, en fin, esto se entiende mucho mejor. Hay que esperar al matrimonio porque esto nos va a dar una garantía, nos va a dar una confirmación, nos va a comprometer de una manera responsable, de una manera sabia, de una manera madura. Y como consecuencia de todo ello llegamos a las conclusiones, que es que la educación afectiva sexual debe ser supervisada por los padres. Si no directamente impartida, sí por lo menos supervisada. Saber qué les están enseñando en el colegio a nuestros hijos. Segundo, no se debe iniciar antes de los 12 años. Estamos despertando curiosidades a edades que son insanas. ¿Qué ocurre? Que llevan el móvil desde los 8 y por tanto ya han visto programas pornográficos, ya saben por el amigo, por el vecino lo que es, etc. Es decir, debemos actuar cuando el cerebro está maduro. ¿Y cómo prevenir? Bueno, pues cuando nos enteramos de que nuestros hijos, porque otra de las cosas que hay que hacer es controlar esos medios de comunicación, controlar qué es lo que ven por el móvil, y eso es fácil, hay sistemas de vigilancia, pues intervenir y educar y enseñar. Debe ser integral la formación, debe promover la abstinencia hasta el matrimonio y educar en el respeto al otro, porque de eso se trata la empatía, en respetar a los demás, ponerse en el lugar de los demás. Oye, ¿qué pasa si embarazas a tu novia? Oye, ¿tú te das cuenta de las consecuencias negativas que tiene eso? ¿Tú te das cuenta de las consecuencias negativas que tendría el tener una relación sexual con tu novia? De la pérdida de respeto que eso supone. Es decir, hacerle reflexionar. Debe advertir de los peligros de las relaciones sexuales, por supuesto, pero no solo de eso. O sea, no solamente decir, oye, que puedes pillar una enfermedad de transmisión sexual, que puedes pillar una sífilis, que puedes pillar un SIDA, sino hay que educar en los motivos que subyacen de una manera, vamos a decir, ética, para que no tener ese tipo de actividad. Y debe promover la madurez en las relaciones y prevenir de los riesgos de una sexualidad precoz, que, insisto, desde el punto de vista epidemiológico está suficientemente demostrado que supone unos riesgos comenzar una sexualidad de una forma precoz. Bien, por último, la idea clave es que la educación sexual precoz e inapropiada hace que el cerebro tenga un desarrollo anómalo y que se cortocircuite o se dificulte gravemente la integración social. Es como echar a volar este pajarito antes de que desarrolle la capacidad para volar. Menos mal que cayó en un lecho de hojas, porque si no se hubiese estampado, que es lo que le pasa a muchos de nuestros hijos, cuando reciben o tienen actividades sexuales de una manera precoz, cuando su cerebro todavía no está maduro. Bien, finalmente una reflexión positiva. Es decir, que sé que estamos luchando contra una tendencia contraria y que podemos tener la sensación de que estamos luchando contra un huracán y que no tenemos fuerza suficiente para hacerlo. Pero la única manera de luchar es luchando. Y por tanto, yo les animo a que en el medio donde ustedes vivan, trabajen, se muevan, en su familia, con sus hijos, con sus nietos, intenten promover esta educación
porque esta educación es la base de la salud mental de esos hijos, nietos y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel, por esta excelente conferencia clarificadora en todos los aspectos, una cosa a veces difícil que se ha hecho muy clara. Y ahora hay un turno de preguntas, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Don Francisco. Muchas gracias, don Manuel, por esta excelente exposición que ha venido, de alguna manera, a justificar el título que le he dado a estas jornadas, que es Ideología, mentiras camufladas, porque aquí ha quedado patente y demostrado desde la ciencia que la ideología dominante nos está contando mentiras. Muchas gracias de nuevo. A ver, doctor Chiclana. Muchas gracias. Yo quería preguntarle si tiene alguna idea para convencer a los padres para que formen a sus hijos. Porque la experiencia, nosotros tenemos ofertas de cursos, cuando das alguna sesión en colegios, alguna sesión puntual de media hora, de una hora, todos se muestran muy interesados, pero luego allí nadie pone nada en marcha. Entonces, si conoce alguna experiencia práctica para poder animarles y convencerles. Sí, bueno, yo siempre yo tengo sobre todo experiencia, en fin, en lo que es la clínica, de ver pacientes y de ver padres preocupados por sus hijos, y siempre les cuento un poco la misma historia, ¿no? Es decir, ¿qué haría usted si sabe que su hijo está jugando a la ruleta rusa? La ruleta rusa, como ustedes saben, es coger un revólver, meter una bala en un tambor de 6, hacer que gire el tambor y disparar un tiro a ver si le pega a uno, si tiene una buena suerte de que no sea de esos 5 de 6 que no son, o si tiene una mala suerte de que sea la bala que esté colocada en el tambor bien. Pues es lo mismo. Es decir, estamos jugando a la ruleta rusa. Y cuando un padre no educa a su hijo, está exponiendo a su hijo a que juegue a la ruleta rusa. Y yo digo, oiga, ¿usted dejaría a su hijo jugar a la ruleta rusa? Pues los padres me dicen, no. Oiga, pero si tiene 5 oportunidades de 6 de que no le toque la bala. 5 de 6. Bueno, por cierto, es la misma posibilidad que tiene uno de contagiarse de SIDA si uno realiza una actividad sexual sin ningún tipo de prevención con una mujer que tenga SIDA. El hombre tiene un 1/6 de probabilidad de coger el SIDA, la mujer tiene un 100% de probabilidades de coger el SIDA, si tiene relaciones con un sujeto que tenga SIDA medio con carga viral. Bueno, esto nos sitúa en otro contexto. Fijaros, estoy hablando de ejemplos de contagio de enfermedades sexuales, pero es que no es el único riesgo. El riesgo fundamental, y yo siempre lo explico, es esa disonancia cerebral, que va a hacer que nuestros hijos tengan más depresión, más ansiedad, que sean patología y carne de cañón de psiquiatría. Muchas veces, cuando nosotros vemos a los pacientes, es años más tarde. Estoy cansado de tratar personas que tienen patologías, en fin, graves, y cuando uno mira y analiza su historia, pues se encuentra con problemas que han surgido en periodos muy precoces de la vida y han marcado su vida. Tengo una paciente que es muy parecida al caso que se ha comentado de Holanda, una chica con una anorexia nerviosa que estuve tratando, sigo tratándola, la veo todavía de vez en cuando, y lleva ya 20 y tantos años conmigo. Cuando llevaba 7 años, me cuenta que había tenido relaciones incestuosas con su hermano, cuando llevaba 7 años. Es decir, tardó 7 años en confesarme esto que había marcado su vida y que de alguna manera condicionaba ese rechazo a su cuerpo que le hizo desarrollar la anorexia. Por supuesto, años después de haber superado la anorexia, ya fue capaz de hablar del tema y fue capaz de ir integrando esa parte negativa de su vida para poder admitir esa carga de culpa que tenía. ¿Qué puede tener de culpa una niña de 7 años que es vejada por su hermano que tenía 12? Pues poca. Pero caray, ahí hay un abandono por parte de los padres respecto a la vigilancia de los hijos, hay un abuso por parte del chaval de 12 años, que por supuesto está inmaduro todavía, pero que debiera saber a esas alturas que el tener relaciones sexuales con una hermana tiene consecuencias negativas.
Y por tanto, bueno, nos hace reflexionar acerca de la importancia de coger estos temas a tiempo para prevenirlos. Porque lo que ocurre en estas personas que tienen traumas en la infancia, etcétera, es que luego van a presentar patologías psiquiátricas. Lo vemos con mucha frecuencia, todas las patologías de personalidad, los trastornos límite, con mucha frecuencia encontramos traumas sexuales en la infancia. Y esto es consecuencia de una mala educación. De pensar, no, bueno, la sexualidad es una forma de divertirse, es una forma de pasarlo bien, lo único que hay que tener cuidado es no contagiarse, ¿no? De no tener enfermedades o de que no se quede embarazada tu hermanita. Hombre, hay algo más, ¿no? Es decir, el ser humano es algo más que un ser que puede coger enfermedades sexuales o un ser tal, es un ser que puede tener traumas psicológicos, consecuencia de esas actividades sexuales precoces para las cuales el cerebro todavía no está maduro, porque no controla todavía de una manera inhibitoria suficiente los impulsos procedentes de la amígdala y de las estructuras límbicas que suscitan esos impulsos sexuales, pero no está preparado para, en fin, hacerlo de una forma madura. Es decir, un chaval de 13 años no está preparado para la responsabilidad que supone casarse o ser padre. Y sin embargo sí puede tener hijos, porque sexualmente sí que tiene suficiente desarrollo hormonal como para poder producir espermatozoides o la niña pues producir óvulos viables. Y se pueden quedar embarazadas y pueden tener consecuencias muy negativas, no por el hecho de tener el hijo, sino como consecuencia de esa inmadurez cerebral en una etapa en la cual debieran haber sido protegidos por sus padres. Se supone que no maduran hasta los 25 años, pues hombre, una cierta protección extensa debiéramos admitir. Habitualmente eso convence a los padres. Otra cuestión es cómo se plantea eso en nuestra sociedad, donde todos los chavales tienen un móvil porque se lo regaló la abuela, se lo regaló la tía. ¿Cómo protegemos a nuestros chavales de la información de los compañeros de curso que tienen esos móviles, que acceden a esas páginas porno, etcétera? A veces es muy complicado. Y por eso es también necesario intervenir a nivel social y promover conductas formativas correctas en los colegios. Y protestar en aquellos colegios donde dice, es que le regalaron a tu hijo un preservativo, como me dijo el otro día un padre, es que le dieron a mi hijo de 12 años un preservativo en clase. En la clase de educación sexual le dieron un preservativo. Y yo me pregunto, ¿pero y para qué? ¿Para decirle lo que es un preservativo? Si ya lo saben todo el mundo. Pues hay anuncios de Durex en todos los sitios, en las farmacias, en primera plana, es donde lo que tienen. Y los supermercados lo venden en las estanterías. Saben de sobra lo que es un preservativo, no necesitan que les faciliten un preservativo para saber lo que es. ¿Y qué es lo que están indirectamente haciendo? Digo, oye, toma esto, úsalo, porque no pasa nada, con esto no te contagias, con esto previenes enfermedades de transmisión sexual, aunque tampoco sea al 100%, es decir, el preservativo falla a veces, se rompe, cosas de estas, ¿no? Es complicado, porque estamos luchando, insisto, en una sociedad que va en dirección contraria y en la cual se está promoviendo de una manera activa que los jóvenes tengan actividades sexuales a etapas precoces, que no asuman las consecuencias de una relación sexual, que es una relación madura de tipo afectivo, que implica enamorarse, que nuestro cerebro funciona de esa forma, que cuando se activa la zona de la accumbens, también se activa la zona que tiene relación con el enamoramiento. No podemos dejar de enamorarnos de aquellas personas con las cuales tenemos relaciones sexuales. Y por tanto no podemos tener relaciones sexuales con cualquiera porque algunas mujeres y algunos varones no son los adecuados para una pareja de toda la vida. Igual soy un poco pasional en este tema, pero la verdad es que cuando uno mira el porcentaje de casos que uno ve todos los días con patologías mentales secundarias a esta mala formación, pues a uno se le erizan los pelos. Yo todos los días veo 2 o 3 pacientes con un trastorno límite de personalidad que son pacientes difíciles, que son pacientes ya muy complicados de tratar. Y cuando uno escarba, encuentra uno con ese tipo de conductas sexuales precoces que han conducido a una deformación de la personalidad, a que predominen los impulsos y las emociones sobre la razón y como consecuencia de ello no sepan controlar los impulsos, no sepan controlar las emociones y aparece esta patología de personalidad que es tan grave. Seré breve en las siguientes contestaciones para no... Buenas tardes. Quería darle lo primero la enhorabuena por la conferencia, porque me ha resultado interesantísimo y de muchísima actualidad. Yo soy Carmen Sánchez Maillo, soy profesora en Derecho y estoy en el Instituto de la Familia. Y no sé, las cuestiones que se han tratado esta tarde, tanto el tema de la adicción a la pornografía en jóvenes como hoy, el que se adentren tan tempranamente en relaciones sexuales,
sin contar también con el tema de lo que está influyendo el adoctrinamiento de la ideología de género, no sé si los padres y los adultos nos lo estamos tomando realmente en serio. Todo lo que les está llegando a nuestros hijos y hablamos realmente con ellos a fondo de todo, porque reciben una cantidad de inputs de fuera, de todo tipo, que es muy difícilmente controlable por los padres, como usted nos acaba de decir, lo que sucede en un móvil de un hijo tuyo, ya adolescente o joven, y aunque le pongas ciertos programas de tipo custodio, pues lo que le envían otros amigos, entonces necesitamos, yo le pregunto, aparte de que ellos lo vean en los padres, porque uno aprende, y encima con todas las familias rotas que hay, que ellos no ven que sus padres se quieren y están unidos, eso no lo ven, vienen de familias muchos desestructuradas o con varias parejas, no sé, a mí me preocupa muchísimo este tema y a veces yo misma hablando con otros amigos veo que no le dan la importancia suficiente o aceptan que vayan a tener relaciones, que se pongan la vacuna que hay que ponerse, que se pongan preservativos, como usted decía, para que no se contagien. Para nada hay una propuesta de, por supuesto, de una abstinencia o de tener una relación en la madurez, o muchísimo menos de haber llegado al matrimonio si son católicos. O sea, son cuestiones de las que está habiendo un silencio, la que tampoco comprendo, porque los que ya somos adultos sabemos lo que uno se juega en estas relaciones. Es que lo sabemos de sobra. Entonces, no sé, incluso en amigos y personas de mi entorno formadas veo que hay una aceptación de que sus hijos tengan estas relaciones, de que hay cosas incontrolables. No sé, es una cosa, un reto generacional que tenemos, que no sé si se ha tenido en otros momentos de la historia, yo creo que hoy es mayor. Muchas gracias. Forma parte un poco de esa ideología de que hemos perdido la batalla. Yo siempre planteo la cuestión de que no se pierde una batalla mientras no se abandona el terreno de la lucha, ¿no? Es decir, que yo sigo insistiendo que lo que hay que hacer es luchar contra esta ideología de género, porque es un poco la madre del cordero, de ahí nacen muchas hidras y muchas cabezas que están en nuestra sociedad, ¿no? Y por eso le preguntaba a la profesora Postigo hoy por la mañana que cuál es la idea que subyace falazmente para el desarrollo de la ideología de género. Y ella me contestó muy acertadamente que es la falaz idea de que el ser humano es aquello que quiere ser. No es cierto, estamos condicionados por nuestros genes, por nuestra biología, por nuestra naturaleza. No podemos ser otra cosa que nuestra naturaleza. Mi padre era calvo y gordo y yo soy calvo y gordo. Por supuesto he ayudado a eso. Pues mi padre me decía que me duchaba con mucha frecuencia y me lavaba mucho el pelo, y también es cierto que he comido demasiado, porque si no, no sería gordo. Pero evidentemente tengo una naturaleza de la cual no puedo renunciar, por mucho que yo quisiera ser delgado y tener una cabellera enorme. Es decir, que no puedo luchar contra mi biología, contra mi naturaleza. Ese es el error, el planteamiento erróneo que tiene la ideología de género. Podemos ser lo que queramos, podemos ser homosexuales, podemos ser libres, podemos elegir lo que queramos. No es cierto. Y eso hay que desmontárselo ya, a pesar de que estemos propalando ideas que no son políticamente correctas en este momento. Y esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la realidad luego social. Oye, decir, mira, estos son los datos, que el porcentaje de suicidios y de tentativas suicidas es mayor en los que son sexualmente activos. ¿Supuestamente están más felices? No, por todo lo contrario, están más infelices y por eso se suicidan más y por eso tienen más tasas de depresión. Hay que seguir luchando. Me sumo a las felicitaciones. Quería preguntarle por dos figuras que no he visto que aparecen en las informaciones u orientaciones sexuales en los adolescentes o en las personas, que es los comercios estos eróticos o sexuales o tiendas o asesoría sexual, si de verdad inciden un poco en estas capas de juveniles o adolescentes. Y luego la segunda, los centros de planificación familiar, llamadas eufemísticamente de orientación familiar. No sé si trabajan muchos neurólogos en estos centros, ¿no? Y no sé la influencia que puedan tener. Y me gustaría un poco saber si los trabajadores sociales tienen ahí un papel relevante en la orientación o la información sexual a las personas que se acercan a ellos. Y si le parece conveniente que todas las universidades católicas tengan grado o titulación de trabajo social. Bien,
Respecto a lo último, yo pienso que lo que sí debiera incorporarse al currículum de todos los profesionales, todos los licenciados o los diplomados, debiera incorporarse información básica en relación a estos temas, porque el ser abogado, el ser arquitecto, médico o lo que sea, educador social o cualquier otro tipo de profesión, requiere de estos conocimientos. Y lo que veo muchas veces es que la gente simplemente se acomoda al medio ambiente social y nos cuesta luchar mucho contra ese medio ambiente social cuando los medios de comunicación están dominados por grupos de intereses. En ese sentido, claro, quizás el tema de las casas estas, de las tiendas estas de objetos tal, muchas veces como forma de bromas entre adolescentes, a veces se visitan estos centros. No tengo mucha experiencia en ese campo. Sí que tengo experiencia de informaciones erróneas transmitidas a través de los sistemas estos supuestamente de orientación familiar, ¿no? Es decir, que muchas veces les dicen, no, en fin, hablan por ejemplo de la píldora del día después, ¿no? Y no les explican los riesgos que tiene esa píldora. No se les está hablando de los riesgos que tienen los métodos anticonceptivos y que estamos introduciendo cambios en el sistema hormonal de la mujer y por tanto no se les informa de eso, no, se les informa de cosas muy superficiales, ¿eh? Y con esto vas a poder tener relaciones sexuales sin ningún riesgo. Te pones este DIU y a continuación no va a pasar nada. Hombre, y luego a continuación uno empieza a mirar el porcentaje de complicaciones que tienen todos esos métodos y existen, y de eso no se les habla nada. Entonces hay una cierta deformación porque parece que políticamente está bien visto el promover cuanto más actividad sexual y cuanto más precoz en nuestros jóvenes mejor. También es cierto que esos jóvenes luego van a ser mucho más fácilmente manipulables, por las razones que decía anteriormente. Bien, no tengo una solución clara para esto. Yo pienso que lo que hay que hacer es seguir luchando por una formación adecuada, sobre todo de los universitarios, porque al final tenemos una responsabilidad, tenemos un cierto nivel de formación que nos hace más responsables frente a la sociedad, ¿no? Hola, buenas tardes. Mire, yo soy maestra y también quería hacer dos preguntas. Una, desde la adolescencia, niños y niñas, porque ahora por desgracia también incluso niñas, empiezan a visualizar vídeos pornográficos, etcétera, muchas veces por curiosidad. ¿Hasta qué punto eso afectaría neuronalmente para tener luego un desarrollo de una personalidad insegura, dependiente, como también acaba de decir, incluso manejables un poquito? ¿Cómo explicarles a esos jóvenes que en el fondo luego a la larga todas esas visualizaciones, incluso series de programación, que a lo mejor no son pornográficas explícitas, pero sí se muestran unas relaciones fuera de lo que debería de ser normal, hasta qué punto eso luego en un futuro les puede afectar en sus propias relaciones personales, sexuales o en el matrimonio? Y luego, personas que han visualizado a lo mejor ese tipo de pornografía, ya incluso de adultos, cuando ya son adultos, ¿hasta qué punto también les ha podido influir o determinar de alguna manera? Bajo punto de vista neurológico. Gracias. Bien, en el adulto está mucho menos estudiado, pero en el joven está clarísimo. Es decir, el cerebro es como una especie de selva, donde se van formando distintos senderos, es decir, el sendero por el que camina la hormiga y el sendero por el que camina el elefante. Y la actividad del sendero, es decir, lo amplio que es el sendero y lo fácil que es de transitar, depende del número de animales que pasen por él. Por donde pasa el elefante, pues pasará con más facilidad la cebra, el búfalo, etcétera, ¿no? Es decir, y lo mismo pasa con los circuitos cerebrales. Cuanto más se activan, más se utilizan y más fácilmente recurrir a ellos. ¿Qué ocurre con el sujeto que visiona vídeos porno? Y lo ha mencionado antes el doctor Chiclana. Pues que su cerebro se acostumbra a eso y piensa que la actividad sexual normal es la que ve en las películas porno, donde se sujeta a la mujer a la cama, donde se le ata, donde se le pega latigazos. Digo, por citar alguna de las actividades sexuales que aparecen en los vídeos porno, o donde simplemente se le trata como un objeto y, por supuesto, no se tiene ningún respeto, no hay vínculo afectivo. Es decir, en las películas porno no se habla del amor, se muestra el sexo, que es una cosa distinta. Y ese aprendizaje erróneo hace que esas estructuras cerebrales queden condicionadas a partir de ese momento. ¿Qué ocurre en el adulto? Bueno, pues es distinto porque probablemente su cerebro ya está formado
y por tanto tenemos un mayor criterio y podemos darnos cuenta, oye, este vídeo porno resulta que es muy violento, o qué desagradable es, o mira, esto que están haciendo es una cochinada. Pero en un sujeto joven ve eso como algo normal, como la actividad sexual normal, y por tanto se equivoca en esa formación, ¿no? Yo creo que es muy importante enseñarles a las personas que pueden tener contactos, que evidentemente hoy en día la mayor parte de los sujetos no son pornovírgenes, sino que son sujetos que han visto una o muchas veces una película porno, y por tanto hay que enseñarles cuáles son los riesgos de esa forma de entender la sexualidad, de esa aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, no es la forma correcta con la cual el ser humano debe relacionarse con otro ser humano. Es decir, uno debe enamorarse de la mujer para poder tener relaciones sexuales con ella, porque si no es algo incompleto, el cerebro se va a sentir insatisfecho. Lo he mencionado, yo creo que esa es la base fundamental de esa disonancia cerebral que acaba produciendo víctimas, acaba produciendo ansiedad, depresión, suicidios, etcétera. Sí, me ha parecido muy interesantísima la conferencia y me ha llamado mucho la atención las estadísticas que has puesto sobre todo el tema de las chicas, que son las que más se deprimen y las que más se suicidan, ¿no? Entonces, me ha venido a la cabeza el tema, claro, de la liberación sexual, que ha habido un engaño, una mentira camuflada, ¿no?, de que la liberación sexual de la mujer, pues iba a ser la mujer mucho más feliz, iba a estar mejor, y realmente está peor. Y yo a mí lo veo, sobre todo, o sea, los chicos lo mismo, pero yo también como profesora hablo más con las chicas, y las chicas veo que cuando luego la pregunta que has puesto científicamente, ¿no?, que hay un estudio científico, ¿habrías empezado más tarde las relaciones sexuales? En las chicas se dispara, o sea, sí que ellas habrían empezado más tarde, sí que ellas están como más insatisfechas, ¿no?, de haber hecho eso, les han como presionado más ahí. Entonces, ¿cómo crees que podríamos llegar a las chicas a nivel educacional, no tanto con el tema religioso, sino con el tema humano de que les va a pasar eso? O sea, que es que ellas van a estar más insatisfechas y van a tener luego más problemas psicológicos. Yo creo que simplemente hay que darle los datos reales, los datos existentes. Ahora, yo no renegaría, porque pienso que es un error, del aspecto religioso. Mire usted, esto que estoy diciendo que dice la ciencia, ya lo decía la Iglesia Católica hace 2000 años. Es decir, ya estaba fundamentado ahí el respeto a la mujer. Es decir, que aunque en la sociedad judía las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, pero ya estaba ahí implícito el respeto a la mujer. El cómo trata Jesús, por ejemplo, a la adúltera, cómo trata Jesús a la que le da el agua en el pozo, etcétera. Es decir, que el renunciar a la religión, yo creo que es también otro error de nuestro tiempo. Es decir, yo incorporo y no reniego, es decir, si soy católico y creyente, ¿por qué no voy a contarlo en clase? Muchas veces lo he dicho a mis alumnos cuando me preguntaban, oiga, usted, esa posición que tiene no es demasiado extremista. Y digo, bueno, es la mía, pero mi posición siempre está, en estos casos, avalado por los datos científicos. No cuento nada que la ciencia no cuente. La ciencia hoy en día ha avanzado mucho y nos ha enseñado muchas cosas acerca de cómo deben ser realmente las cosas. Y resulta que le acaba dando la razón al Evangelio, pues hombre, alguna razón tendrá el Evangelio detrás, digo yo. Una pregunta más a este señor. Y después este. No. Sí, gracias. Sí, Ricardo, he estado dando vueltas a ver cómo formularte esta pregunta. Hoy día estamos todos de acuerdo prácticamente de la igualdad del hombre y la mujer. Es decir, en la sociedad debemos de tener igualdad de oportunidades y de acciones. Entonces, te voy a hacer la pregunta. ¿Sigue en vigor ese dicho de que la mujer es fuego y el hombre es estopa y va el diablo y sopla? Bueno, es una pregunta complicada de responder, ¿no? Es decir, que evidentemente hombre y mujer son iguales a nivel de derechos y de alguna manera también de obligaciones, porque no, hay que ver que derecho y obligación van unidos, no se pueden tener derechos si no se tienen obligaciones, y en ese sentido debemos respetar profundamente al otro sexo, seamos el sexo que sea, es decir, la mujer debe respetar al hombre y viceversa, pero somos distintos y nuestro cerebro funciona de forma diferente. Y unas segregan estrógenos y además maduran antes, y los hombres somos diferentes, y hay diferencias a nivel cerebral.
Hay diferencias en la conectividad cerebral entre hombres y mujeres. Son más multitarea las mujeres, somos más monotarea los hombres. Hay una serie de diferencias pequeñas, pero que son significativas. Las mujeres tienen menos neuronas que los hombres. ¿Por qué son tan inteligentes como los hombres? Bueno, pues cuando se mira eso es porque tienen más conexiones, es decir, sí, tienen menos neuronas, pero tienen más sinapsis. Es decir, hay una compensación que hace que seamos diferentes. Y somos diferentes porque somos precisamente complementarios. Hombre y mujer se complementan. La mujer es más sensible en aspectos emocionales, los hombres tendemos a ser más racionales en el trato con las demás personas. Para educar a nuestros hijos, los hombres somos más racionales, decimos esto debe ser así, las normas son estas, y confiamos que nuestros hijos las sigan. Y la madre siempre tiene ese otro aspecto emocional del corazón, del cariño, del afecto, que va a condicionar su forma de tratar con los hijos y muchas veces llega antes al corazón de los hijos que nosotros al cerebro de los hijos. Por tanto, bueno, el hombre es estopa, la mujer es fuego y viene el diablo y sopla. Evidentemente, muchas veces el diablo sopla intentando avivar todos los fuegos que puede, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos luchando contra un enemigo poderoso. También es cierto que tenemos un aliado mucho más poderoso todavía, que es el Espíritu Santo, y que nos puede iluminar para poder dar respuesta a cuestiones complejas como las que a veces nos plantean nuestros hijos adolescentes. Bueno, yo soy profesor también aquí del CEU y primero agradecerle su clarividente exposición. Creo que ha sido muy clarividente en el sentido, creo que como asistente, ¿no? Coincido con don Francisco, ¿no? De que nos ha vuelto a abrir un abanico, ¿no? De cómo, en este caso también, la ciencia y la fe van de la mano. Y creo que nos da bastante posibilidad, los que nos dedicamos un poco en este otro ámbito de la teología o de la filosofía, de ver cómo la ciencia nos refuerza, ¿no? Eso que la Iglesia Católica entre otras ha dicho desde hace mucho, ¿no? Yo quería hacerle dos preguntas. Uno era un poco un complemento de cómo ha empezado el doctor Chiclana, ¿no? Pero en este caso, de si usted tiene alguna experiencia el doctor Chiclana le preguntaba por los padres, yo le pregunto de cómo suscitar a los jóvenes un poco el decir, oye, no te metas por esos caminos que puedes correr algún riesgo muy importante en tu vida. Si tiene alguna experiencia de alguna experiencia que haya funcionado, ¿no? Para cambiar esas dinámicas, ¿no? Perversas. Y la segunda pregunta es, evidentemente, creo que en España lo tenemos complicado luchar con este huracán, ¿no? Creo que la situación, tanto a nivel de políticas educativas, ¿no? Esas ideologías que están dominando, está complicado, pero si tiene alguna experiencia bien en España o bien fuera de España, de políticas que estén luchando contra ese huracán, que estén cambiando un poco esas tendencias, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, en relación con la segunda parte de la pregunta, sí que hay, orientaciones dirigidas en contra de todo eso, ¿no? Me han hablado hoy por la mañana precisamente de una forma de educación de la Iglesia Católica en ese sentido, de programas dirigidos precisamente a la adecuada formación afectivo-sexual de los jóvenes, etcétera. Por tanto, sí que existen. Yo no las he estudiado, O sea, sinceramente, yo lo que he estudiado es justo lo contrario para poder rebatirlo de una forma científica. Pero sí existen. Es decir, que el método Montessori, por ejemplo, de educación, le presta mucha atención a estas cosas y no es el único, O sea, hay múltiples formas de abordaje. Entre ellos, por ejemplo, y lo mencionaba anteriormente en una de mis preguntas, por ejemplo, pues el ejemplo en algunos estados de Estados Unidos se están promoviendo que se limite al aborto a los sujetos que tienen menos de 6 semanas, a los embarazos de menos de 6 semanas. Piensen que muchas chicas antes de las 6 semanas ni siquiera se enteran que están embarazadas. Pero bueno, es que a partir de las 6 semanas ya se detecta el latido del feto y por tanto se está promoviendo una actitud antiaborto. Es decir, hay políticas eficaces frente a todo este huracán que nos inunda. Lo que ocurre es que exige la valentía política de mantenerlas. Yo recuerdo aquí que el ministro Gallardón intentó revertir la reforma de la ley del aborto que actualmente está vigente y se lo cargaron. Se lo cargaron políticamente los propios miembros del PP, con lo cual, bueno, en fin, esto es lamentable, pero es como sucedió, ¿no? Es decir, que le cortaron la cabeza precisamente porque estaba defendiendo una modificación. Respecto a la primera pregunta, yo siempre pongo el ejemplo, en los casos que he tenido, de que hay un sitio, en una llanura en los países del este, que se llama la Puerta del Infierno. Era una cueva
que fue explorada por investigadores soviéticos, geólogos soviéticos, donde descubrieron que había gas. Entonces, para eliminar el gas le prendieron fuego. Bueno, pues ese fuego sigue vigente 30 años después. Es lo que nos pasa muchas veces cuando abrimos puertas que luego no somos capaces de cerrar. Es decir, estos geólogos pensaron que una vez que se quemara el gas se agotaría el fuego. Bueno, pues el gas sigue fluyendo por ese sitio que se llama la Puerta del Infierno. Pueden ustedes mirar en Google y verán cómo existe ese lugar y precisamente en fin, es muy ejemplar de lo que ocurre cuando abrimos puertas que no sabemos luego cómo cerrar. ¿Debemos permitir que nuestros hijos se ensayen con el crack, por ejemplo, cuando sabemos que ya desde la primera dosis se van a enganchar? ¿Debemos permitir que consuman cocaína, que basta unas 5 o 6 tomas para que el sujeto se haga adicto? Pues hombre, yo creo que no. ¿Les podemos permitir que se tomen una cerveza? Hombre, una cerveza sí, porque para hacerse alcohólico exige beberse el equivalente de 1 litro de vino durante al menos 5 años. Tardan bastante. Ahora, que hay que educarles en cuanto a alcohol hay que consumir, sí, porque si consumen más de 3 consumiciones alcohólicas en el día, pues resulta que van a superar la capacidad de metabolización hepática. Por lo tanto, hay un criterio científico para saber cuándo hay que parar. Nunca, en los chicos, nunca más de 3 copas, y en las chicas nunca más de 2. La mujer tiene la desventaja de que a nivel hepático metaboliza el alcohol peor que el hombre, por tanto el límite es inferior. Pero estamos hablando de límites científicos, que podemos hablar, que podemos explicar. Oye, chaval, que si te metes una raya de coca, tienes muchas posibilidades de no poder luego parar de consumir y acabar donde acaban muchos adictos, que es en el cementerio. Muy bien. ¿Quieres la última palabra? Ahora es que le iba a preguntar, porque usted tiene que saber el caso que yo he oído de hombres que venden sus espermatozoides a mujeres que no se quedan embarazadas con el marido o que quieren tener. Y además este año he oído que hay hospitales y centros así de hospitales de precio que tienen ya y han anunciado personas que donan sus espermatozoides para que puedan ir las mujeres que no tienen hijos y comprarlo. Esto yo lo veo fatal. Yo no, digo, le voy a preguntar qué ve usted de esto. Bien, hombre, es un tema complicado porque, claro, donantes de esperma hay muchos, y cuando uno se pregunta quiénes son donantes de esperma, ¿no? Es decir, ¿qué criterio tenemos para seleccionarlos? Y no hay ningún criterio. Yo tengo un amigo que es ginecólogo, tiene una clínica en Oviedo que se dedica a hacer este tipo de técnicas, fecundación in vitro y cosas estas, y tiene donantes de espermatozoides. Y cuando le he preguntado, ¿qué criterio sigues para seleccionar a los donantes? Dice, no, que sean voluntarios. No es que los vendan, simplemente son voluntarios donantes. Bien, en fin, eso tiene su riesgo, ¿no? Es decir, yo tardé 7 años en casarme. Estuve 7 años saliendo con una chica con la cual me casé. En 7 años me permitió conocerla con una cierta profundidad. Y no estoy poniéndome como ejemplo, simplemente es un caso más, ¿no? Es decir, de la múltiple fenomenología que hay a nivel social. Pero en 7 años me permitió saber que era una persona leal, que era una persona fiel, que era una persona en la cual podía confiar, etcétera. Es decir, conocer sus cualidades y sus defectos para poder casarme con criterio. Y me permitió seleccionarle. Si el criterio de selección para los donantes es de 0, pues podemos estar produciendo embriones con muy mala selección del esperma que han donado. Es decir, podemos estar produciendo niños que tienen defectos de tipo genético porque no tenemos ninguna garantía. Yo recuerdo hace poco salió en la prensa el caso de una clínica de estas donde el donante de todos los cerca de 700 niños que habían concebido era el propio director de la clínica. Bueno, yo en fin, creo que este tipo de cosas, aparte que le cayera el puro correspondiente de tipo legal, tiene sus consecuencias negativas, ¿no? y tiene su riesgo. Yo quería primero hacer un comentario a lo que ha dicho Mari Carmen. He leído de gente en Estados Unidos que ha sido concebida por inseminación artificial con semen de algún donante. Pues luego era muy importante para ellos intentar averiguar quién era su padre biológico. O sea que eso no es inocuo, no es porque para esos niños es muy importante incluso recibir la aceptación de su padre biológico,
porque el hecho de haber donado el esperma es un poco como haber sido abandonados, como haber sido tirados ahí, ¿no? Sé que la cosa es complicada, pero luego voy a por un detalle de lo que ha dicho usted, que cuando se han tenido muchas relaciones sexuales con parejas cambiantes, llega el momento que el vínculo es más difícil. Yo he pensado sobre el tema porque lo he constatado, ¿no? Entonces, ¿es posible que no se segregue la oxitocina o es posible que haya una inhibición? Yo creo que hay una cierta inhibición del vínculo, porque en previsión del dolor de la ruptura no se permite que el vínculo se produzca de ese momento, ¿no? Sí. Efectivamente. Está de acuerdo. Pues nada. Muy bien. Vamos a dar por concluido la conferencia y las preguntas que se han suscitado. Mucho agradecimiento al doctor don Manuel Bousoño. Ha suscitado muchísimo interés por las preguntas que se han hecho y hasta la próxima vez que lo tengamos con nosotros. Muchas gracias por la invitación.